maestros y profesores que van a empezar las clases en marzo, también en la vacunación. Así que vamos a estar atentos a ver cómo viene esta nueva vacunación. Por lo pronto, la situación va mermando, la cantidad de casos. Algunos dicen que es porque no se estaría hisopando como se hisopaba antes. La cuestión de que, bueno, ahora lo vamos a ver justamente en este informe que hace la provincia de Córdoba para contarnos un poco cómo viene la situación en nuestra provincia. Y a su vez 5 de ellos tienen una tasa de incidencia superior a lo que es la tasa a nivel nacional, que son los departamentos de Río Cuarto, Tercero Arriba, Marcos Juárez, General San Martín y Capital. En cuanto a los fallecidos, actualmente tenemos una tasa de letalidad de 1.7%, en donde el 47% de los fallecidos ocurrieron en el mes de octubre, con 906 personas que fallecieron a causa de coronavirus, un 20% en el mes de septiembre y un 26% en el mes de noviembre, con 498 fallecimientos asociados a esta infección. En cuanto a cómo es la distribución y la dispersión de los casos en la ciudad capital, en los barrios, fíjense que actualmente tenemos el 55% de los barrios poseen casos activos, algún caso activo, y el 47% de estos barrios tienen entre 1 a 10 casos. Claramente en la gráfica de abajo se observa cómo semana a semana epidemiológica ha ido disminuyendo el porcentaje de barrios que tienen casos activos. Fíjense que la semana epidemiológica 47 teníamos un 67% de nuestros barrios que tenían casos activos y en la semana 48, que es la anterior, un 55% de estos barrios. Y cuando uno evalúa la incidencia en los últimos 10 días, hay barrios con 40 casos activos o más, que son 8, y dentro de ellos los de mayor incidencia está Villa Libertador con 4.19%, seguido por Argüello, San Vicente, Alto Alberdi, Alta Córdoba, Centro, Alberdi y Nueva Córdoba. Es decir, actualmente el barrio Villa Libertador, que tanto se ha trabajado y se continúa trabajando, sigue siendo uno de los barrios con mayor incidencia y con más de 100 casos en nuestra ciudad capital, pero también tenemos barrios con mayor incidencia, entre 40 a 100 casos, que son los que recientemente nombré, que es Argüello, San Vicente, Alta Córdoba, Centro, Alberdi y Nueva Córdoba, en donde hay que continuar, como en toda la ciudad, como en toda nuestra provincia, reforzando las medidas de prevención y el cumplimiento estricto de todos los protocolos. En cuanto a los nexos, el 80% de los casos se puede identificar los nexos, en donde de ellos el 77% están asociados por ser contacto estrechos, un 18% es de transmisión comunitaria, el 3% de personal de salud y 2% que actualmente se están investigando. También es otra actividad que se ha sostenido y desde el comienzo de la pandemia es la asistencia tanto a casos confirmados, pero también a sus contactos estrechos. Esto es simplemente a modo de ejemplo lo que se realizó entre el 18 y el 28 de noviembre, en donde se dieron asistencias a todas estas personas. Fundamentalmente la asistencia está vinculada a asistencia de salud, por supuesto, pero también asistencia de alimentos y medicamentos. En este lapso de tiempo, el 11% se dio asistencia tanto a contactos estrechos como a casos asociados a medicamentos, y un 89% de las asistencias que se brindaron estaban vinculadas a asistencia de alimento y de limpieza. Y dentro de los medicamentos que principalmente se ha necesitado, están vinculados a hipotensivos, analgésicos, broncodilatadores, es decir, medicamentos tipo analgésicos. En cuanto a la ocupación diaria de camas, como venimos diciendo, el día pico fue el día 30 de octubre, en donde simultáneamente estaban internadas por la misma patología 1.712 personas en todo el territorio cordobés, y actualmente fíjense claramente también cómo se ve la disminución y la desescalada de la ocupación de camas, donde al día de la fecha tenemos 782 personas internadas, lo que representa un 32.6% de tasa de ocupación de camas. Esto es otro modo de ejemplo en donde, por ejemplo, lo que ha sucedido en la localidad de Oliva, en donde en esta localidad lleva un total de casos de 833 casos, pero actualmente tiene tan solo 14 casos activos, pero sin embargo la localidad de Oliva presentó 2 grandes brotes. Uno de su primer brote se presentó, fíjense, los primeros casos el 16 de julio, y ahí tuvieron el primer brote, en donde este primer brote llegó a tener 356 casos,
y en un mes implementando las estrategias convencionales, pero estrategias fundamentales que desde el momento cero venimos trabajando intensamente, como es la identificación rápida de los casos, el rastreo, el aislamiento adecuado y el seguimiento minucioso. Y este trabajo mancomunado con el primer nivel de atención fue el eje transversal para que esta localidad pueda enfriar el primer brote, como también su segundo brote. Tuvo un segundo brote luego con 249 casos y hace más de un mes que ya lo ha podido controlar y ha seguido sosteniendo esta desescalada y este bajo número de casos. Esto simplemente a modo de ejemplo que estas cosas no son casuales, sino que es gracias al esfuerzo, primero, de un gran equipo de salud y también el acompañamiento de aperturas y habilitaciones de manera paulatina, controladas y muy pensadas de acuerdo a la situación epidemiológica. Otra de las lecciones aprendidas es, por ejemplo, sin ninguna duda, como venimos diciendo, la identificación precoz, es decir, el aislamiento inmediato ante los primeros síntomas y la consulta temprana dentro de las primeras horas es un eje fundamental y transversal para el control y la gestión de casos en una localidad o en una comuna. Y esto va a permitir a que yo pueda hacer el rastreo, es decir, la identificación de los contactos estrechos. Recordemos que estamos teniendo dificultades para la identificación de los contactos estrechos porque las personas no quieren identificar quiénes han sido sus contactos estrechos, pero este es un eje fundamental para realmente cortar la cadena de contagios. ¿Y por qué esto es fundamental? Fíjense que el 20% de las personas que nosotros hemos identificado como casos positivos no tenían síntomas, eran personas asintomáticas. Entonces, el hecho de creer que si yo he sido contacto estrecho, pero no he presentado síntomas, entonces no tengo riesgo de poder transmitir el virus a mi familia, a mi entorno, es algo que se ha desechado y se ha comprobado que los asintomáticos tienen la misma chance de infección que las personas sintomáticas. Y en modo de ejemplo, fíjense en el periodo de abril a julio, el 10% de los pacientes se identificaban antes de comenzados los síntomas. Esto gracias a la estrategia que Córdoba desde el momento cero implementó del testeo de los contactos estrechos asintomáticos. Y de los que tenían síntomas, más de la mitad se presentaban, lo podíamos diagnosticar dentro de los primeros 2 días de síntomas. Si recordamos que una persona puede transmitir la infección desde 2 días antes de comenzados los síntomas en adelante, recordemos que lo más temprano que podemos identificarlo es algo clave para cortar la cadena. Pero sin embargo, fíjense en octubre, que fue el mes más complejo, en donde hemos tenido tanto el pico de casos como de internación, tan solo el 6% se pudo identificar antes de comenzados los síntomas y el 42% que tenían síntomas se diagnosticaron dentro de los primeros 2 días, es decir, un indicador de oportunidad en donde claramente se vio en pleno pico que fue de menor calidad que como veníamos trabajando. Entonces, sin ninguna duda de las lecciones aprendidas, la identificación temprana, el testeo a los contactos, aunque no tengan síntomas, es un hecho crítico y clave para poder cortar la cadena de contagios. Como también hacer un seguimiento adecuado. Fundamentalmente, las personas mayores de 60 años, fundamental para que no se desmejore en el domicilio y pueda tener una atención clínica adecuada y evitar las complicaciones es hacer un seguimiento, pero fundamentalmente a partir del 3º al 8º día, en donde se sabe que es el momento en donde podemos tener mayor criticidad en nuestros pacientes. Y las medidas de prevención, nada es casual, los casos disminuyen, son multifactorial, pero si sostenemos las medidas de prevención, volvemos a repetir de evitar ser contacto estrecho, y cuando decimos evitar ser contacto estrecho es evitar estar en lugares con conglomerado de personas, evitar reuniones con múltiples personas, sostener el uso del barbijo y manejar lo que es el autocuidado y las burbujas sociales. Otra estrategia que también les queríamos comentar es el ensayo, es el primer ensayo provincial que se realizó en función de las estrategias de vacunación. Como les venimos comentando, estamos trabajando intensamente en todo lo que es el marco de las campañas de vacunación para COVID que se va a implementar a fin de este año, principio del año que viene, cuando estén disponibles las vacunas en Argentina, cuyo objetivo es vacunar a 1.200.000 personas en una primera instancia, que serían las poblaciones
claves que tenemos que vacunar, y las tácticas fueron enmarcadas fundamentalmente en base a un grupo de trabajo de lo que se denomina células, es decir, cuál es la estructura mínima que se va a necesitar, tanto de vacunadores como distanciadores, como personas que hacen logística y hacen control y seguimiento de la cadena de frío, por ejemplo, y fundamentalmente las personas que hacen los registros de toda la actividad que se va a realizar. Entonces, para ello se hizo un primer ensayo en donde el objetivo fundamental fue esto: comprobar que todo lo que se está diseñando y la estructura que se está pensando es la adecuada para cumplimentar los objetivos, que se pueda consolidar los bases, que la información sea oportuna pero también de calidad, y que podamos definir los procedimientos de registro e identificar cuáles son los puntos críticos a trabajar y de enfatizar, y fundamentalmente ligado a lo que es la cadena de frío. Otro eje transversal y que se está estudiando y se está trabajando mancomunadamente con cada uno de los municipios es identificar verano, en donde se intensifican las actividades en los siguientes puntos críticos que se llamaron puntos salud. Son 6 puntos salud que en este fin de semana se va a ir trabajando y se van a ir empleando, y esto es fundamental porque para poder seguir sosteniendo la apertura del turismo y las distintas actividades es muy importante sostener las medidas de prevención, continuar testeando, continuar identificando los contactos estrechos para que podamos seguir disminuyendo el número de casos, pero recordemos que aún esta pandemia no terminó, que aún la curva en la provincia de Córdoba no está concluida, por eso es tan importante trabajar en todos los lugares y enfáticamente en los lugares turísticos como es Villa Carlos Paz, Altagracia, Cosquín y La Falda. También vamos a estar en estos puntos salud con Mina Clavero, Las Rosas, Nono, Las Rabono, Villa Cura Brochero, también en Los Reartes, Santa Rosa de Calamuchita, Embalse y Villa General Belgrano, y en las Río Ceballos y Unquillo. Y este trabajo en coordinación también con la que es la prevención de dengue. Estamos en plena temporada donde empieza la actividad del mosquito, entonces esta estrategia combinada dengue-COVID es un eje transversal para que podamos seguir continuando y teniendo un verano con un turismo y una apertura adecuada, pero fundamentalmente cuidando la salud de nuestra población. Entonces, para finalizar, recordemos cuáles son los ejes transversales. Nada es casual, los números de casos de COVID no disminuyen mágicamente, sino es muy importante hoy más que nunca para que podamos seguir disminuyendo el número de casos, que aún tenemos un 32% de ocupación de camas, que diariamente se registran más de 700 casos. Es fundamental, continuemos el uso adecuado del barbijo, tapando desde el mentón hasta la nariz, evitar ser contacto estrechos, lavarnos frecuentemente las manos, evitar trasladarnos por medio público, sino elegir otras opciones, poder mantener el distanciamiento y siempre elegir lugares abiertos y ventilados y disminuir al máximo el número de contactos. Y para ellos, este trabajo que se viene realizando desde hace tanto tiempo de lo que es el automanejo del riesgo de contagio, donde sabemos claramente que hay factores de riesgo, que el tiempo de contacto no es lo mismo estar reunido 15 a 20 minutos que estar reunido 2, 3 o 6 horas durante la noche. No es lo mismo utilizar y sostener siempre, no solamente en mi trabajo, sino en distintos lugares, porque recordemos que los principales lugares de contagio siguen siendo los hogares, siguen siendo las reuniones sociales y familiares, y también elegir siempre lo que son los lugares ventilados y mantener, a pesar que estoy en un lugar ventilado, mantener el distancia y el distanciamiento físico y el uso de barbijos. Bien, ahí veíamos la situación epidemiológica en la provincia de Córdoba. Todos los jueves a la tarde se presenta este informe contándole a la gente cuál es la situación actual del COVID en la provincia. Van bajando los casos, hay muchos menos casos, la mitad de casos de lo que había hace un mes atrás. Pero bueno, no hay que confiarse. Y ayer les contábamos, ayer como noticia de último momento, teníamos la imagen